Preguntémonos por un momento si todas las cosas que están sucediendo alrededor nuestro, en este globo terráqueo, tiene que ver con un evento que sucederá dentro de poco tiempo. Un libro que nos enseña y nos muestra simbolismos y representaciones de cosas que sucederán, y algunas, en su mayoría, se han cumplido ya. Estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis, y vamos a descubrir en este libro que realmente hay unos códigos que la misma Biblia interpreta. Bienvenidos, mi nombre es Eli Cruz y esto es En Busca de la Verdad. En muchas ocasiones pensamos que el hablar de libros como el Apocalipsis y Daniel son cosas que realmente han sido nada más dadas para aquellos que tienen un conocimiento muy elevado en teología o en profecía bíblica. Pero realmente la Escritura ha sido dada para cualquiera de nosotros que realmente busque de Dios y bajo su dirección y del Espíritu Santo podamos comprender todo este tipo de cosas que se nos dicen aquí. Dios no nos va a dar un libro para que quedemos sin poder entenderlo, quedemos con muchas dudas o enigmas sin resolver. Realmente sería un padre injusto. Nosotros como padres, o aquellos que son padres de familia, entenderán a lo que me refiero. No le daremos a nuestros hijos algo que realmente no estarían ellos en la capacidad de entenderlo o de descifrarlo. No tendría sentido. Dios, de la misma manera, nos ha dado la Biblia para que podamos comprender todo lo que en ella se nos dice, y así poder guiar nuestros pasos o llevar nuestros pasos guiados por el Espíritu Santo a un camino correcto. Él mismo nos da las claves para poder comprender este sagrado libro. El día de hoy vamos a estudiar lo que es algunos de los códigos que el Apocalipsis nos muestra y su interpretación que en la misma Biblia se encuentra. Muy bien, habiendo dicho esto, por ejemplo, hemos estado estudiando en los últimos videos acerca de lo que es la marca de la bestia. Vimos cómo en primer lugar estudiamos lo que es el número 666. Muchos piensan y algunos hasta predican y lo anuncian y lo publican en las diferentes redes sociales, que el 666 será una marca que se te pondrá en la mano derecha o en la frente. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender, que cuando la Biblia dice el número de su nombre, se está refiriendo al número que nos ayudará a identificar el nombre de quién es la bestia. En unos videos anteriores compartimos esto mismo, y precisamente el número 666 no nos da otra cosa más que Vicarius Filii Dei. Lo discutimos también y vimos cómo de una manera acertada la Biblia nos muestra las características y nos da el valor numérico con números romanos de lo que es ese nombre, Vicarius Filii Dei, el vicario del Hijo de Dios, que es la traducción literal. En otras palabras, el vicario o el representante de Cristo. ¿Quiénes son aquellos que reclaman tener el lugar de Cristo aquí en la tierra? Solo hay una institución que nos confirma esto. Dice en El poder temporal del vicario de Cristo Jesús, 1862, página 46. El vicario del encarnado Hijo de Dios, ungido sumo sacerdote y supremo regidor temporal, sentado en su tribunal imparcialmente para juzgar entre nación y nación, entre el pueblo y el príncipe, entre el soberano y súbditos. El sistema que inició en el año 538 después de Cristo. Ahora bien, hay códigos que nosotros tenemos que saber interpretar de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra. Y el día de hoy vamos a descubrir algunos de ellos. En Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, se nos muestra que del mar subía una bestia. ¿Y quién es esa bestia? ¿O qué representa esa bestia? Lo dijimos también en videos anteriores. La representación de la bestia son reinos, gobiernos, poderes políticos, ¿verdad? Que se han levantado durante siglos atrás y han sido representaciones de gobiernos y poderes y potencias políticas que han tenido una influencia importantísima en el mundo actual. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, nos da la interpretación de lo que el mar representa, que es de donde sale la bestia, del capítulo 13 del libro de Apocalipsis.
Y nos dice de la siguiente manera: y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Muy bien, esto representan multitudes de gentes, naciones, pueblos, muchedumbres de gentes. Daniel capítulo 7, versículo 17 nos dice de la siguiente manera: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Apocalipsis 13 nos da también otra representación que es similar a la de Daniel, capítulo 13, versículo 1. Dice que esta bestia tenía 7 cabezas. Ahora veamos cuál es la interpretación que se nos da más adelante. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 dice de la siguiente manera: aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y dice que la representación de estos 7 cabezas son 7 montes. Y un dato curioso es que Roma, donde se encuentra el Vaticano, es considerado como la ciudad de las 7 colinas. Aquí sus nombres: el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Monte Palatino, Quirinal, Viminal. Estos son los nombres de las 7 colinas de los que nos habla la Escritura. Luego el versículo 10 nos dice así: y son 7 reyes, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Allí la descripción es acerca de que son 7 reinos que se levantarían también. Dice también que tendría 10 cuernos. Apocalipsis 13:1 nos menciona que tendría 10 cuernos. Y luego dice Apocalipsis 17:2, nos dice que esos 10 cuernos representarían también 10 reyes. Hablamos nosotros también de que esos reinos tuvieron una participación muy significativa en la historia y que ha repercutido hasta el día de hoy. Representan reinos que ahora componen en la actualidad Europa occidental, como lo es Alemania, Francia, España, Italia, Inglaterra, entre otros. Potencias políticas que han tenido que ver en lo que es no solamente el aspecto político, sino más bien en el aspecto religioso. Tomemos en cuenta, para nosotros identificar a la bestia, tenemos que decodificar el Apocalipsis. ¿Cómo lo decodificamos? Él mismo se explica solo. La Biblia nos enseña en Daniel profecías que también el Apocalipsis refleja y nos da un poco más de luz para poder interpretar quiénes son estas potencias mundiales. Imaginémonos algo muy interesante. Dios, a través de Nabucodonosor, le dio al mundo la historia que se desarrollaría por años, que seguirían más adelante del imperio babilónico, los medos y los persia, Grecia y por último Roma. En la actualidad, esas potencias, a excepción de Roma, por ejemplo, no tienen una influencia tan grande como la tuvo Roma imperial y la tiene Roma pagana el día de hoy. Ahora bien, ¿qué otros simbolismos encontramos en la Escritura? Si nosotros vamos un capítulo antes del capítulo 13, el capítulo 12 nos habla precisamente en el versículo 17 y dice: entonces el dragón, menciona un dragón y dice que se enfureció contra la mujer. ¿Quién representa ese dragón? En lo que es el contexto bíblico representa a Satanás, el diablo, el enemigo. Y dice que se enfureció contra la mujer e hizo guerra contra ella. Dice de la siguiente manera: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la representación profética de una mujer? Representa 2 posibles cosas. Número 1, la iglesia de Cristo. Y número 2, la iglesia pagana. En este caso, la Escritura nos habla que fue a combatir contra el remanente de ella. Si Satanás está en contra de una iglesia, es porque esa iglesia es la iglesia verdadera. Ahora ya identificamos lo que son los reinos, o lo que son aquellas cabezas, lo que son aquellos cuernos. Ahora estamos identificando lo que es el dragón y la mujer. Pero hay otra mujer que la Escritura nos menciona, y es la representación de la iglesia que no es la iglesia cristiana, que no es el remanente de Cristo. En este caso, el dragón hace guerra contra la mujer. Significa que Satanás está en contra de lo que es la iglesia de Cristo.
y eso lo hemos visto por siglos y siglos. Una de las porciones muy interesantes de la Escritura también las encontramos en Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1. Ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Aquí se nos habla acerca de la condenación de la ramera, y la ramera prácticamente es la presentación de una mujer, pero de una mujer que es infiel o que se prostituye. Ramera es lo mismo que prostituta. Ahora, dentro del contexto profético, esta mujer no representa otra cosa más que la Iglesia Católica Romana. Pero entendamos una cosa, representa no los feligreses que van fielmente a la iglesia y que creen, están adorando al verdadero Dios y están siguiendo las prácticas correctas de acuerdo a lo que Dios demanda, sino aquel sistema religioso que ha engañado por mucho tiempo a este tipo de personas. Aquellos que ignoran lo que es la palabra de Dios y que por siglos la Escritura fue completamente aislada, fue completamente escondida del conocimiento de ellos. También la Escritura nos dice de la siguiente manera: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y cuando nos habla acerca de que muchos han fornicado con ella, se refiere que a muchos se han mezclado con las doctrinas paganas de esta iglesia, que no es otra cosa más que la falsa representación del verdadero cristianismo. Capítulo 17, versículo 3 nos dice de la siguiente manera: nos dice que el apóstol es llevado al desierto, que ve una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Dice, número 1, estaba llena de nombres de blasfemia. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También nos dice que estaba vestida púrpura y escarlata. Y luego dice, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de sus fornicaciones. ¿Quién más puede representar esta mujer que cabalga a una bestia escarlata? No hay otra institución religiosa en el mundo que reúna estas características, sino la Iglesia Católica Romana. Y vamos a dar unos datos bien importantes para que podamos identificar, porque de eso se trata, de codificar el Apocalipsis. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa lo otro? Para que podamos entender lo que realmente Juan nos está diciendo con estas visiones que Cristo mismo le da. Veamos lo siguiente. Dice que tenía nombres de blasfemia. La entidad que más ha blasfemado el nombre de Dios y ha querido tomar el lugar de Jesucristo en la tierra ha sido precisamente la Iglesia Católica Romana. El único que puede perdonar pecados es Dios, es Cristo. Y aquí se nos dice que tiene nombre de blasfemias. ¿Por qué razón? Porque ellos han reclamado tener el poder de perdonar pecados aquí en la tierra. Por eso existe el confesionario, donde la gente va, llega a ese lugar. Pocas veces realmente he visitado una iglesia católica, creo una ocasión o dos a lo mejor, y tienen un lugar en donde la persona va y dice, bueno, estos son los pecados que he cometido, y luego el Padre, cosa que la Biblia dice, a nadie llaméis Padre acá en la tierra, sino a vuestro Padre Celestial que está en los cielos, dijo Cristo. Ahora entendamos, nadie te puede perdonar los pecados. La Biblia dice que Cristo mismo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él fue el único que tuvo la capacidad y tiene la capacidad de perdonarnos los pecados. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. O sea, perdonó sus pecados allí. En muchas ocasiones mencionó, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Nadie más puede perdonar los pecados sino Dios, Cristo. Ahora, otra de las características que nos llama la atención acá es la siguiente. Dice también que esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, los colores oficiales de la Iglesia Católica Romana, como se visten sus sacerdotes o sus arzobispos, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. La institución más rica en el mundo es la Iglesia Católica Romana. No existe otra entidad que tenga más riquezas que la Iglesia Católica Romana. Y lo podemos ver, entras a sus templos bañados de oro,
Si vas al Vaticano, está todo aquello bañado de oro, una entidad muy rica. La Escritura también nos dice que tenía en sus manos el cáliz de las abominaciones. Si vamos al capítulo 17, versículo 5, dice: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué Babilonia? Porque Babilonia en su momento fue una de las naciones más paganas que existió. Era una nación en donde se adoraba, se tenía ídolos. Y el punto era adoración a un ídolo, a una imagen. Si no, leamos Daniel en sus primeros capítulos, nos habla acerca de la historia de Babilonia y del rey Nabucodonosor y otros reyes que le sucedieron, que fueron reyes paganos, a través de los cuales Dios nos mostró la historia de las cosas que sucederían en el futuro. Capítulo 17, versículo 6 nos dice de la siguiente manera: y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Embriagada de la sangre de los mártires de Jesús. Esto sucedió en lo que se conoce como la Santa Inquisición. En esta oportunidad estamos descubriendo realmente quién es aquella entidad. En el capítulo 13, versículos 11 en adelante, se nos dice de la siguiente manera: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Hemos mencionado anteriormente que la segunda bestia del Apocalipsis es los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, la Escritura es muy clara en hablarnos acerca de los simbolismos que representan esto. ¿Cuál ha sido la potencia mundial que fue la última en resurgir? A diferencia de las potencias europeas, no es otra más que Estados Unidos de Norteamérica. ¿En qué año se estableció esta nación como nación? Fue en el año 1789. Ahora, al decir eso, nosotros podemos decir, realmente es una de las naciones o potencias más jóvenes que existen en la actualidad. Puede que hayan surgido otros países después de ella, pero como potencia, Estados Unidos es el país que más influencia tiene sobre el mundo entero. Al nosotros considerar qué tiene que ver una bestia con la otra, la Biblia nos aclara de una manera muy interesante, pero esto lo vamos a estar discutiendo en un video próximo. Estados Unidos de Norteamérica como la segunda bestia del Apocalipsis. Gracias por sintonizar. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre bendito, por el privilegio que nos concedes de estudiar tu palabra bendita. Hay mucho, oh Dios del cielo, que hablar acerca de estas profecías bíblicas y de eventos futuros y de cosas que se darán, oh Dios, en un futuro próximo para nosotros. Padre, gracias por aclararnos tu palabra bendita. Ahora pedimos que estos códigos puedan ser interpretados de manera correcta, bajo la influencia de tu Espíritu Santo, y que todos lo podamos comprender a cabalidad. Y pido que bendigas a los oyentes y que todos podamos comprender qué quieres decirnos. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Gracias por sintonizar este canal en búsqueda de la verdad. No dudo que la palabra de Dios realmente llegará a tu corazón y poco a poco podrás ir comprendiendo lo que la Biblia realmente nos enseña y no la tradición. Hasta la próxima.